Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de Milagros España 2025. Este año a celebrarse el 20 y 21 de septiembre en Torremolinos, Málaga, España. Estamos muy contentos de recibir a todos los maestros del mundo, del globo, a reunirse en esos días, mientras los estamos conociendo a través de estos workshops y les damos muchas gracias a todas las personas que se han inscrito y están haciendo posible que estos encuentros globales sean, específicamente este de España, este año pueda ser hecho. Porque si ustedes colaboran como lo están haciendo, pues nosotros podemos reunirnos todos. En dos palabras, ustedes patrocinan el evento. También tenemos algunas empresas que están empezando a aportar su trabajo o su dinero un poquito más allá de una entrada para ayudarnos a que eso pueda ser posible. Entre ellas, agradecemos a Libros UCDM, que es una empresa de España que está haciendo su colaboración para que este encuentro sea posible, a la cual le damos muchísimas gracias. Libros UCDM tiene la mayor colección de libros alrededor de un curso de milagros. Así que muchísimas gracias por ese patrocinio. Pues hoy quiero presentarles por segunda vez al maestro Fran Ortega desde Ávila, España. Él está aquí y si quieren saber un poco más sobre Fran, él hizo su presentación la semana pasada, el martes 12 de agosto, y todos los workshops están grabados en el canal de YouTube Encuentro Global UCDM y pueden ir a ver y conocer más al maestro Fran Ortega. Hoy él nos va a hablar de un tema que desde un curso de milagros se puede ver cada uno a título personal, pero él nos va a decir cómo lo vive, porque las vivencias nos hacen ilustrar la información que probablemente nosotros podamos activar para cada uno. Así que sin más, Frank, no te quito tiempo, tu tema, perdón, va a ser hoy el fin de la búsqueda. Dejamos de buscar y encontramos dentro lo que el mundo no puede dar. Bienvenido, Fran Ortega, y el micrófono es tuyo. Gracias, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía y por esa apertura al deseo de recordar quiénes somos. Ya lo dijo Siddhartha, ¿no? Cuando se iluminó, que aguardaba las puertas del cielo al que el último de nosotros las transitara con él. En mi soberbia de juventud, que era más que ahora, aunque aún pueda tener mucha soberbia hoy en día, yo decía, es que Buda es un falsante, ¿no? Está diciendo que el desapego, que me desapegue, y él es el primero que está apegado a que yo me ilumine, está esperando a que yo me ilumine. Hasta que me di cuenta de que él, en su lucidez de la iluminación, en su completo recuerdo de quién es, sabía que todos estábamos filiados y con que solo uno de nosotros mantenga viva en la mente el pensamiento de la posibilidad de estar separado de Dios, todos, como estamos filiados en esa misma mente, lo vamos a estar viendo, solo que con la diferencia de que con la conciencia de que es una ilusión y el que decide darle a una realidad, pues está ahí. Pero no podemos pasar unos al cielo, por así decirlo, mientras otros se quedan atrás. No, vamos todos en bloque porque estamos filiados. Entonces, gracias a eso, al comprender esa expresión de Siddhartha, me di cuenta de algo que me liberó bastante. Y es que, por ejemplo, observar aquí, estamos ahora mismo en el Zoom, y los que puedan estar viéndolo luego indiferido en cualquier otro momento, en realidad no estamos aquí. No, no está aquí Fran hablando, ni está cualquiera de vosotros, Jorge, Pepi, Yoconda, Antonia, viendo ahí una exposición de un personaje. No, estamos todos soñando con este encuentro. Y todas las palabras que pueda decir Fran no parten del personaje Fran, parten de la mente filiada que entre todo el sueño elige un personaje, en este caso Fran, para que exprese lo que esa mente, que somos todos, está pensando, está decidiendo pensar y exponer en el mundo de la ilusión.
Así que una vez, cuando fui a dar una conferencia en vivo, estaba muy nervioso y oí la voz del ser, del espíritu de Jesús, de tu el amor que eres en tu interior, diciéndome, te lo estás tomando muy en serio esto, ¿no? Como si fuera real. Y ahí me di cuenta de que en realidad no estaba dando una conferencia delante de cientos de personas, sino que eso era simplemente una proyección, un sueño. Y eso te tranquiliza mucho. Y te lleva a un estado de conexión contigo en tu interior para identificar que no es ahí fuera lo que está ocurriendo, sino en tu interior donde se está dando todo, no en el interior del personaje. El personaje forma parte de ese interior de la mente que yo soy. Entonces, cuando vas dándote cuenta poco a poco de esos conceptos que cuestan desde el ego comprender, pero que si desde la experiencia te entregas, lo que hablábamos ahí en micrófono cerrado, ¿no? La experiencia mística femenina de sentirlo, vas descubriendo poco a poco que ahí fuera no hay nada real, no hay nada que pueda aportarte y darte nada auténtico y real. Y eso te lleva a entender que nada de lo que hay ahí te puede ofrecer y nada de lo que hay ahí puedes encontrar realmente nada ahí porque es humo, es ilusión. Entonces, cuando en la vida que llamamos del día a día, cotidiana, empiezan a acontecer situaciones que pueden ser algunas gozosas, no lo vamos a negar, porque también hay una proyección, un reflejo del amor de Dios que yo soy, que todos somos y lo expresamos en el mundo de la forma, pero cuando vemos dolor, cuando vemos sufrimiento, cuando vemos separación, cuando vemos conflicto, todo eso es una ilusión, no es real porque Dios no lo ha creado. El amor, la paz, la sensación de confianza, de tranquilidad, sí, y eso es un reflejo en el mundo de la forma. Pero el dolor es una ilusión inventada a través de la identificación con el ego. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que eso que estás ahí viviendo en eso que llamas tu vida, un problema con un hijo, un problema laboral, un problema con la pareja o un problema con un amigo, tienes dos opciones. Una, entregarte a los juegos del ego, que es la inercia y a lo que estamos acostumbrados, y dejarte llevar por ese dolor y esa rabia y esos juicios y retroalimentar ese conflicto donde te sientes víctima y donde no reconoces ningún poder ni ninguna responsabilidad sobre lo que está pareciendo acontecer ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso al final te lleva a un mayor sufrimiento. Y llega un momento, como dice el propio curso, que llega un momento que dices, tiene que haber otra forma. Y yo es que ya me cansé de buscar las soluciones en el mundo de la forma para yo poder estar en paz. Me dedicaba a estudiar, a investigar, a formarme, a viajar, siempre buscando fuera, 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 que yo hay veces que me da vergüenza decir mi currículum porque es que lo único que muestra es lo bruto que soy, de la energía y de la atención y expresada en muchas formas, en energía personal, emocional, en energía monetaria, que he invertido para buscar respuestas cuando en realidad estaban aquí. Claro que si no hubiese seguido ese proceso, seguramente no me habría terminado dando cuenta de que está en el interior. Luego, yo no reniego de las experiencias vividas hasta ahora en mi vida, ninguna, y de ninguna me arrepiento, porque todas me han llevado a donde estoy hoy, y hoy estoy en un lugar donde me siento bastante en paz. ¿Pero por qué me siento en paz? Porque ya no pongo la atención en el mundo de las formas. Ahí no hay nada auténtico para mí. Sí que es verdad que existe la inercia, las autoevaluaciones que nos ponemos. Aparecen personas del pasado con las que tuvimos conflictos o situaciones que no se resolvieron en su momento en esta ilusión que llamamos tiempo.
y vuelven a aparecer, pero como el propio curso de milagros dice, son lecciones que se te ponen ahora delante para darte la oportunidad de elegir de nuevo, elegir ahora verlos con los ojos del amor y del no juicio, no como hiciste en otra ocasión, en esta ilusión temporal. Entonces, es un acto de responsabilidad, es un acto de amor hacia, es un acto de humildad hacia Dios, porque somos los únicos responsables de este mundo de ilusión. No es Dios. Dios ni se lo ha inventado, ni siquiera se lo imagina. Por lo tanto, ¿cómo voy a culpar a Dios de lo que ocurre en el mundo si soy yo el que lo está imaginando? ¿Por qué culpo a Dios de no encontrar la paz en el mundo si soy yo el que me estoy privando de la paz que Él ya me dio? Él, ella, ello, me dio al momento de crearme. ¿Por qué culpo a Dios de mi falta de confianza y por lo tanto de amor hacia lo que proyecto en el mundo y hacia lo que el mundo me proyecta a mí? ¿Por qué vivo yo así, asustado y a la defensiva, expresando mi identificación a través de un personaje al que llamamos Frank y proyecto mis miedos, la vergüenza que siento ante Dios por la loca idea de separación y las proyecto en el mundo de la forma, teniendo a Frank así ante el mundo y privándome de vivir el regalo que supone toda experiencia en el mundo de la forma, porque toda experiencia en el mundo de la forma es un regalo que te haces a ti mismo para darte la oportunidad de perdonar, de identificar y darte cuenta de que no hay nada ahí que perdonar porque no está ocurriendo. Por lo tanto, cuando asumes la responsabilidad de que eres tú quien proyecta, que eres tú quien forma el mundo de la forma de la separación, quien se lo imagina, y con toda la humildad del mundo te vuelves hacia la divinidad y le dices, no lo siento, que soy yo, no fuiste tú, fui yo quien decidió tener esta loca idea. Y encima te he estado culpando. Yo sé que tú no necesitas perdonarme, padre, madre, porque nada hice. Y ni siquiera conoces el concepto de perdón, porque en el reino no hay nada de perdonar, no existe ni siquiera el concepto. Pero yo sí, en el mundo de la forma, necesito decirte, perdóname, porque es un acto de ponerme en la situación de humildad y de colocarme en el lugar de que yo soy el pequeño. Yo soy una extensión de tu amor. Tú eres el amor y yo soy una extensión de tu amor. Así que el decir perdóname es una forma de ayudarme a mí mismo a ponerme ahí, frente a ti, en un estado de humildad, para aceptar mi lugar y por tanto tu bendición. Y tú no necesitas perdonarme, pero yo sí necesito pedírtelo. Y cuando haces esto, cuando te plantas ante ese lugar de ti que está en conexión con la naturaleza que somos, y no de ti, de Fran, porque no hablo del personaje, hablo de ti, la realidad que somos, el amor de Dios que somos. Y nos entregamos a ese instante de eternidad donde me rindo al amor de Dios, eso, cuando vuelvo a los juegos del ego y me vuelvo a identificar en el mundo de la forma, me puedo traer el recuerdo de esa conexión donde me he sentido completamente en la situación de humildad hacia la divinidad y de aceptar su bendición. Y me la traigo al mundo de la forma. Y entonces ocurren milagros. Pero no porque yo haya puesto en la intención de que eso que está ahí aconteciendo en el mundo de la forma cambie. Porque si yo quiero cambiar algo en el mundo de la forma, estoy partiendo de un juicio. Estoy intentándolo hacer desde el ego. Proyecto ahí fuera algo que no me gusta y quiero proyectar algo que sí me gusta. Es un juicio. No puede ocurrir nada real, auténtico. Pero cuando me entrego a ese acto de humildad, de aceptar la bendición y el amor de Dios, y no traigo nada más que eso, la bendición y el amor de Dios, ocurren esos milagros en el mundo de la forma.
Y cuanto más te entregas a esa bendición y a esa humildad ante la divinidad, rindiéndote a ese amor, más en ti, más se expresa en ti y más milagros acontecen y más eh, en una especie de bucle idéntico al del ego, que cuanto más juzgo y más castigo y cuanto más me castigo y me juzgo a mí, aquí también ocurre lo mismo. Cuanto más confianza entrego al mundo, el mundo más confianza me entrega. Y ahí te das cuenta de que la búsqueda, como dice el título de la conferencia, no está en el mundo. Yo no puedo buscar en una ilusión mi paz. Eso es entregar completamente mi poder, entregar completamente mi conciencia y ponerlas en manos de algo que ni siquiera existe, ni siquiera es real. Y esto se puede expresar muy fácilmente con una metáfora. Por eso Jesús siempre contaba cuentecitos, o cualquier tradición, la sufí o la cábala o el hinduismo, todos son cuentecitos. Si, si yo me miro ahora al espejo, veré este rostro, ¿verdad? Y si me dejo barba, en el espejo veré mi rostro con barba. Si yo digo, no me gusta la barba, me voy a afeitar, yo afeito el espejo, pretendo cambiar el reflejo del espejo o me afeito yo. ¿Por qué? Porque todo está en mí. Y cuando hago ese acto de afeitarme, veo expresado en el espejo el reflejo de lo que está aconteciendo en mí, que es que me estoy quitando la barba. Pues esto es lo mismo, cuando tú pones la atención en el mundo, esperando que el mundo te dé respuestas, esperando que el mundo esté en orden para tú poder estar en paz, esperando que el mundo responda a tus peticiones sustentadas en el miedo, porque si pides algo, estás en carencia, y si estás en carencia, estás en renegar de Dios, estás renegando de su amor, estás renegando de su bendición, de su herencia. Por eso pedimos, por eso creemos que estamos en escasez, porque estamos renegando de él y pretendemos que el mundo nos dé eso que creemos que nos falta, cuando solo es una proyección de lo que hay en mí. Por lo tanto, como bien decía Jesús incluso en los evangelios, pero también lo menciona en el curso de milagros, allá en tu interior la paz y todo lo demás, o el reino de los cielos, según las escrituras, y todo lo demás te vendrá dado por añadidura. O sea, solo quiero estar en paz y que la paz me traiga lo que me tenga que traer. Y cuando simplemente pones el 100% de tu atención en que lo único que quiero es estar en paz, a pesar de lo que pueda acontecer en el mundo de la forma, empiezas a entrar en paz. Pero claro, hay que ponerse en esa situación y soltar completamente, desapegarte completamente de lo que pueda acontecer en el mundo. Por ejemplo, no le iba a contar, pero algo me está diciendo que la cuente. Yo hace 4 o 5 años estaba en casa de unos amigos cenando y bueno, dejé el teléfono, el celular, el móvil, lo dejé en la cazadora y la colgué en la entrada de la casa y nos fuimos al salón y estuvimos ahí toda la tarde, toda la noche hablando, ¿no? Y cuando sentí ahí un pellizco, digo, "Uf, no sé, me sentía incómodo". Y me fui a ver el teléfono y tenía un mogollón, un montón de llamadas perdidas de mi familia, de mis amigos. Y digo, madre mía, algo ha pasado. Y el último que me había llamado era mi hijo, y le llamo, le devuelvo la llamada y le digo, a ver, Sergio, ¿qué pasa? Y estaba llorando. Y digo, Sergio, si sigues llorando, no te puedo entender. Por favor, cálmate. Llama a Angélica, llama a Angélica. Vale, y Angélica es la madre de mi otro hijo, porque son de dos madres distintas. Entonces, eh, llama a Angélica y me dice, ¿dónde estabas? Y digo, pues aquí en casa de unos amigos y tal. Eh, que han dado a tu hijo, al pequeño, con 17 años que tenía en ese momento, le han pegado con un bate de béisbol en la cabeza y le están operando de urgencias. Entonces yo ahí lo primero es decir, vale, esto es
una ocasión de oro para aplicar lo que tanto promulgas en tus clases, en tus conferencias, en tus libros. O sea, ahora es cuando tienes que aplicar completamente toda esa confianza y saber que esto no está aconteciendo y que no es algo que realmente tenga poder sobre ti. Es un ejercicio bastante, o sea, de mucha conciencia, de mucha voluntad, porque no hay nada más real para un padre que un hijo. Y cuando te están diciendo que le están operando de urgencias porque le han abierto la cabeza con un bate de béisbol, lo primero que piensa el ego es, me lo han matado, me lo van a dejar tonto, se va a quedar inútil, a ver ahora cómo pasa, a ver qué tal. O sea, eso es lo primero del ego. Pero si te centras y dices, vale, 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 este es el punto de partida, vale, no lo voy a negar, no voy a negar que estoy muerto de miedo, no voy a negar que estoy muriéndome de un disgusto que yo que esto me puedo terminar en locura, ¿no? Pero respiras y te centras y dices, vale, no está pasando, no es real, no es real, simplemente lo estás alimentando tú. Y cogí el coche, me fui al hospital. Y bueno, tuve la suerte de que su madre, que estamos separados, pero nos llevamos bien, y su madre estaba en la misma vibración que yo, en un estado de confianza, porque a lo mejor si yo hubiese estado en un estado de desesperación, a lo mejor me había arrastrado a mí, no lo sé, no lo sé, ni quiero entrar en esos pensamientos. Pero bueno, compartimos ese estado de confianza y decir, bueno, es lo que hay, pero vamos a confiar. Me voy a entregar al acto de no alimentar más el sueño de la tragedia, de la víctima, del pobrecito de mí, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Por qué le tiene que pasar a mi hijo? Todo va en el mismo conjunto, sino simplemente te entrego estos pensamientos que no quiero tener, padre, madre, te los entrego. Y yo solo quiero estar en paz, solo quiero estar en la paz que yo soy, porque yo sé que soy paz, aunque ahora esté en peligro de perder esa paz que no puedo perder, pero sí alimentar la idea de que la puedo perder. Porque esa es la gran paradoja de esta. No podemos dejar de ser paz, no podemos dejar de ser luz, no podemos dejar de ser conciencia, pero sí jugar a que, que soltamos todo eso. Y yo no quiero soltar en este instante del aquí y el ahora la idea de que soy tu paz y tu amor y que Asier, mi hijo, es una extensión también de tu amor, expresada en una forma de un cuerpo ahora que ha sido agredido. Pero la agresión no viene del mundo hacia mí. Soy yo quien está proyectando toda esa agresión hacia mí mismo, no Fran, sino el ser crístico que soy, por la sensación de culpa de haberte dado la espalda. Padre, madre, lo reconozco, reconozco que estoy haciéndome esto y te entrego todo pensamiento. Todo esto lo estuve haciendo mientras mi hijo se debatía entre la vida y la muerte en un quirófano. Y yo era el ejercicio de entregar constantemente esa, esos pensamientos de dolor. No quería ni pensarlos, los soltaba, los soltaba. Me llegaban y los soltaba, me llegaban y los soltaba. Que no es fácil. O sea, no es fácil. Cualquiera de los que estéis aquí, si sois padres, imaginaos una situación así, pues, pero es que no hay otra. No hay otra. Es que no hay otra. Por eso Jesús le dijo a su discípulo cuando le dijo, Rabí, vengo de enterrar a mi padre acaba de morir, voy a enterrarlo y luego te seguiré allá donde vayas. Y Jesús le dice, anda, deja que los muertos entierren a los muertos y vente conmigo, que te daré vida eterna. Te sacaré del tiempo y de la espacio, porque todo eso es conciencia de separación, muerte. ¿Pero qué muerte? ¿Quién ha muerto? ¿Quién está enterrando? Si los que están enterrando están tan dormidos como los que están enterrándose. O sea, pero claro, el otro, para él, su padre era muy real. Y el dolor que estaba sintiendo por la pérdida de un padre era muy real. Sin embargo, Jesús no entró en sus juegos. Y ahí es cuando yo quise poner mi atención en que no quería estar en los juegos del miedo y del odio y del resentimiento, porque claro, luego el siguiente pensamiento que te aborda es,
voy a buscar al canalla que ha hecho esto a mi hijo, porque es que encima le hicieron una trampa. O sea, no fue por una pelea, fue una trampa que le tendieron para un rito de iniciación de una banda. Entonces, el pensamiento es que intenta invadirte es el de la venganza. ¿Pero a dónde te lleva la venganza? Te lleva, pues hubiese sido peor, porque, evidentemente, porque a mi hijo le habría alimentado ese odio, esa rabia, al amigo que le acompañaba seguramente le habría buscado problemas, porque a los que agredieron a mi hijo le habrían buscado a él como testigo, todo alimentado por el dolor. Ahí, en esa proyección, no hay nada real. Y es un ejercicio de voluntad, de atención y de amor, quedarte quieto, aquietarte ahí. Y cada vez que llega el pensamiento, entregarlo en sanación. Que no, padre, madre, que no quiero tener estos pensamientos. Según vengan, te los entrego. Y el pellizco en el estómago te lo entrego. Y la rabia te la entrego. Y la frustración te la entrego. Y las ganas de liarme a hachazos te las entrego. O sea, quiero estar en paz, quiero ser la paz. Ahí entiendes que el mundo no puede controlar tu verdadera naturaleza, que es la paz y el amor. ¿Y qué ocurrió? Oh, milagro. Salió como si no hubiese pasado nada. Tiene una placa metálica en la cabeza de titanio, pero ya está. Y cuando yo le pregunté, oye, Asier, ¿qué quieres hacer ahora ya? Cuando ya estaba un poco recuperado, ¿qué quieres hacer ya con esto? ¿Qué quieres hacer con las personas, con los chicos que te agredieron? Y dice, papá, no quiero hacer nada. Ya ha pasado, quiero soltar y quiero seguir con mi vida. 17 años. Pero era una proyección del amor y de la conciencia que yo había intentado poner con todas mis fuerzas en todo momento. Y la vi reflejada luego en un chaval de 17 años que quería hacer lo mismo, quería pasar página y decir, no quiero alimentar el odio, ni quiero buscar venganza en todo esto. Y todo por esa sensación de querer estar en paz. Y hoy en día, pues está normal, no tiene ninguna secuela, simplemente que picta en los aeropuertos porque tiene una placa metálica, pero nada más. A lo que voy es que, ¿qué podemos esperar del mundo si el mundo no tiene ningún poder sobre nosotros? ¿Por qué voy a buscar el poder ahí fuera si lo que está ahí fuera, lo que parece estar ahí fuera, es la proyección de mis propios miedos, la proyección de mis propias frustraciones y de mis propios juicios? Si es que no hay, esto de nada sirve lo que os estoy diciendo, de nada. O sea, lo que os está diciendo el personajillo este ilusorio al que estáis llamando Fran, estáis así de locos, estáis viendo ahí una ilusión y os estoy creyendo que estaba hablando. Y no, todos estos pensamientos vienen de la mente única, de ese lugar que si resuenan en esa expresión que llamas el personajillo que sea de aquí, de la reunión, esa viene de la mente, de la paz y del amor que tú eres, que te estás hablando a ti mismo. Simplemente nos estamos ayudando a recordar lo que ya somos. No hay una separación real. Entonces, en una agresión no hay un agresor y un agredido. No, está todo en mi mente, en mi propia mente, no la del personaje. Me señalo así por señalar de alguna forma. El personaje este está dentro de esa mente. Es esa mente que se está agrediendo a sí misma y está siendo agredida por sí misma y lo muestra reflejado en el mundo de las formas. Cuando esa mente que yo soy se mira hacia sí mismo y así asume esa responsabilidad, algo cambia. Porque el espejo del mundo, ese mundo que tanto juzgamos, ese mundo que tanto queremos soltar, ese mundo que tanto queremos apartar, no es más que una bendición, porque esa bendición del mundo me está reflejando lo que me estoy haciendo a mí mismo. Yo no quiero ya soltar el mundo,
yo no quiero trascender al mundo, yo no quiero borrar el mundo, yo no quiero destruir el mundo, solo quiero amar y agradecer al mundo, porque es la mejor herramienta que tengo para identificar a modo de espejo lo que yo me estoy haciendo a mí mismo. Entonces, cuando yo amo a ese espejo, cuando yo amo todo lo que acontece en el mundo, aunque sea doloroso, porque, por ejemplo, que ahora ya identificándome con el personaje Frank, soy un amante de la naturaleza y a mí me entristece lo que está pasando en España con los cientos de miles de hectáreas quemándose, pero no puedo entrar en el juego del resentimiento y de la rabia hacia los políticos o quien sea, sino intentar amar porque soy yo mismo quien se está quemando. Soy yo mismo quien está causándose esa agresión, no Frank, el Cristo que soy, al jugar con la loca idea de separación. Entonces, ¿cómo voy a pretender juzgar el mundo o buscar algo en el mundo real para mí si lo único que es un reflejo de mí? Luego tendré que buscar en mí, tendré que afeitarme yo la barba. Y cuando empiezas a afeitarte la barba o a tenerte el pelo, si eres mujer, que eres rubia y te tiñes de morena, pues y empezarás a ver reflejado en el mundo, pero no como del mundo hacia ti, sino de ti hacia el mundo. Ese es el juego. Que el identificar ese juego es el que nos va a mostrar la gran bendición de poder soltar el juego. Porque cuando estás dentro del juego, por ejemplo, yo juego, me gusta ir con mis hijos a jugar a la realidad virtual. Nos ponemos unas gafas, me cojo así un arma ficticia con guantes y nos metemos en un universo de zombies y los zombies vienen a atacarnos y pum, 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 matando zombies ahí, pues como un energúmeno. Pum, 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 pum. Cuando ya te cogen y te comen, ¿qué es lo que pasa? Nada, se resetea mi personaje y vuelvo a otra posición. No acontece nada, no está pasando ahí nada. Pero si yo que ahí soy consciente de que estoy en una sala a salvo, que mis hijos están ahí a 2 metros de mí a salvo y que no están siendo comidos en la realidad virtual por unos zombies, sino simplemente que han perdido la partida, bueno, pues ya se resetearán en otro. Ahí empiezas a ver el mundo con esa conciencia, empiezas a verlo con paz, porque te estás empezando a dar cuenta de que tú no estás en el mundo y que es solo una ilusión, un juego que te estás inventando. Y sin pretender cambiarlo, sino simplemente, oye, mira, se me han juntado aquí 53 zombies, no hay forma de salir de esta. Pues ya está, o me han comido, me han matado en el juego, pero no ha pasado nada. Me quito las gafas, me quito los guantes y Franito sigue aquí, entero de una pieza. Cuando suelte las gafas del mundo de la ilusión, de separación, me dará cuenta de que el Cristo que yo soy está aquí enterito y, papá, estabas aquí. Sí, sí, siempre has estado aquí. Y pensaba que no estabas, claro, estaba con las gafas. Pero, ¿quién es el que tiene el poder de decisión en ese mundo, por ejemplo, de los videojuegos virtuales? El operador. Yo soy el que decido si disparo o si me dejo comer, o si tiro por ese camino o si tiro por el otro. Pero el juego no tiene nada, no me ofrece nada, soy yo quien lo proyecta ahí. Entonces, hay tantas citas, he encontrado como 10 o 12, pero bueno, me he quedado con algunas que me han llamado más la atención. Que bueno, el mundo que ves no te ofrece nada que tú desees. T29, el tema 29.711. O sea, nada que yo desee realmente me lo va a ofrecer el mundo, porque el mundo solo está proyectando donde tengo yo puesta la atención. Y si tengo la atención puesta en la paz, el mundo me va a reflejar paz. Si tengo la atención puesta en el juicio y en la separación, el mundo me va a reflejar juicio y separación, dolor. Buscar la paz fuera de ti, buscaste la paz fuera de ti y no la hallaste.
pero dentro de ti se encuentra la paz que siempre estuvo ahí. El tema 18.1.6. Y una de mis favoritas. Está muy bueno. No sigas buscando aquello que no puedes encontrar en el tiempo. Es que lo del tiempo a mí cada vez me llama más la atención, de la irrealidad y de la ilusión del tiempo. El tiempo es, surge la ilusión del tiempo y del espacio solo por un concepto. Y creo que ya lo he dicho en otra ocasión aquí, en la vez pasada, pero bueno, lo repito. Siempre hay gente nueva que lo ve. La ilusión del tiempo y del espacio solo surge por el juicio. Porque cuando tú estás en un estado de conciencia de aquí y ahora en la eternidad, donde no hay tiempo, no hay, no hay referencias pasadas ni futuras, sino aquí y ahora, eternamente en el aquí y el ahora. Si tú decides juzgar esta experiencia, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, impepinablemente para tú poder juzgar, porque es lo que estás decidiendo hacer, tienes que dividir. El diablo, el que divide, nosotros somos el diablo. Nosotros somos los que estamos dividiendo ilusoriamente en nuestra mente la verdad de Dios. Y entonces separo, divido. ¿Por qué? Porque si quiero juzgar, tengo que separar para poder ponderar. Esto me gusta, esto no, esto es bueno, esto es malo. Y aquí en medio surge así de la nada, como decía Albert Einstein, la ilusión del tiempo y del espacio. Porque necesito separar para poder comparar y juzgar y necesito de un tiempo para poder ponderar esto. Pero en el momento que yo observo esto y me doy cuenta de que es una ilusión que no puede estar aconteciendo porque es producto de mi decisión de juzgar, si dejo de juzgar, colapsan el tiempo y el espacio. Y ahí te das cuenta de que nunca hubo tiempo ni nunca hubo espacio. Siempre estuvo esto así. Entonces, no sigas buscando aquello que no puedes encontrar en el tiempo. Si ni siquiera existe el tiempo, ¿cómo vas a pretender encontrar algo en algo que no existe? Lo que encuentres, si es que encuentras algo, tampoco existirá, si lo estás buscando en un lugar que no existe. Y luego continuar, pues todo lo que verdaderamente deseas ya mora en tu interior. En el tema 29.7.6. Todo mora en nuestro interior. El de la barba soy yo. Y soy yo el que se tiene que afeitar. Soy yo el que proyecta. Luego todo mora en mi interior. Cuando me rindo al amor de Dios y le digo, mira, ayúdame a perdonarme mi soberbia. Ayúdame a perdonarme el desprecio que he tenido hacia ti y hacia mí. Porque lo que más odiamos es a nosotros mismos. Por el desprecio que nos tenemos por haber dado la espalda a nuestra naturaleza divina. Y ese es el mayor juicio que estamos emitiendo, el desprecio que me tengo a mí mismo por haber sido capaz de tener ese pensamiento tan aberrante. Y ahí es donde está la facultad de podernos perdonar eso. Entonces yo le digo a la divinidad, por favor, ayúdame a perdonar este acto de soberbia hacia ti. Ayúdame a darme cuenta que no he podido separarme de ti. Ayúdame a darme cuenta que nunca realmente te odié, que nunca realmente me odié a mí mismo, porque todo lo que veo en el mundo es el reflejo de ese odio, de ese desprecio hacia mí mismo, de esa agresión que me hago hacia mí mismo. Solo veo agresión en el mundo, pero no es el mundo es la bendición que tú me has dado o que me está dando el Espíritu Santo para poder ver lo que me hago a mí mismo. Entonces me postro ante ti, Padre Madre, y te pido que me ayudes a perdonar. Y ocurren milagros, ocurren milagros. Pero hay que llegar a ese punto. No hay nada en el mundo. Y la verdad es que cuando te das cuenta de que no hay nada en el mundo que pueda darte algo real, es cuestión de un instante que digas, pues me voy de un lugar del que nunca estuve, porque aquí no tengo nada para mí.
y el momento menos pensado hace pum y te sales. Pasando previamente por el sueño feliz, que ya lo sabéis todos. Pero el sueño feliz es entregarte a la paz y decir, bueno, pues ya está, si estoy aquí en paz, ¿qué más da ya todo? Si yo estoy en paz, pues que sea lo que tenga que ser, si yo estoy en paz. Por eso llega un momento en que ya te da igual, porque claro, yo una vez, hablando con un amigo en Colombia, tal, le decía, si es que yo ya, es que quiero ya soltar el sueño, esto, ¿qué quiero? Y dice, pero Fran, ¿por qué? Si ya lo has hecho. Digo, verdad, es verdad. Es cuestión de en el tiempo ilusorio que te des cuenta de que ya lo has hecho, pero ya está hecho. Entonces, como dice Jesús, la certeza absoluta da paciencia infinita. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que estás en los brazos de Dios y que Dios siempre te ha amado y que tú nunca has podido dejar de amar a Dios, o sea, porque ese es el gran engaño. Pensamos que Dios nos ha despreciado y que nosotros le estamos despreciando a Él y a nosotros mismos. O sea, la mayor locura que pueda imaginarse uno, el hecho de creer que nos podemos odiar, incluso a nosotros mismos. Cuando empiezas a darte cuenta de que nada de eso puede estar pasando, llega un momento que dice, bueno, pues si me tengo que tirar aquí 500 años de vida ilusoria soñando con esto, bueno, pues ya está, pero si yo mientras esté en paz, ¿qué más me da? Si estoy bien. Y llega un momento que poco a poco abres los ojos y dices, ah, pero sí, nunca pasó. Pero no puedes estar pendiente del mundo. Tienes que tener puesta la atención en la paz ya que eres, en el amor ya que eres. Y en ese lugar donde te rindes a la bendición del amor de Dios y ya no te castigas más por haberte castigado. Porque ese es el gran juego del ego. Te castigo por haberte castigado. Mira si te lo mereces. O sea, primero te crees que te separas de Dios, te castigas por ese pensamiento y ahora te voy a castigar más por haber sido tan tonto de haber hecho eso. No, no, espera, espera, espera. Que no, que te he pillado. Dame tiempo. Time, time. Tiempo que no existe, pues te lo pido. Que no voy a entrar ni si... Al segundo juego, al segundo juicio ya no voy a entrar. Yo ya no me voy a juzgar por juzgar. Porque hay muchas veces que a pesar de que todas estas experiencias están ahí, muchas veces caigo. A través de esta conexión con este personajillo, termino cayendo en los juegos del ego, pero cada vez me doy más cuenta antes, ¿no? Cada vez en el tiempo me doy más cuenta, ¿no? Pero sigo cayendo. Y cuando caigo, digo, me caché en la nada, pero si ya sé cómo funciona esto y he vuelto a caer. Y entonces la tendencia es a decir, eres un bruto, eres un fraude, tú encima dices que das clases del curso de milagros y mira cómo te estás poniendo, en los juicios que te metes a ti mismo. Entonces, ese segundo juicio yo ya me lo evito. Digo, bueno, pues he caído, me lo perdono y elijo de nuevo. Elijo de nuevo. Y ahí vamos. Y 42. No sé si queréis comentar. No Elijo sé. de nuevo. Vuelvo a ser el hijo. Cada vez que yo digo el hijo de nuevo le pongo una H, ¿verdad, Frank? Soy el hijo de nuevo. ¡Eh! Nos quedan unos minutillos, sí, para terminar. Ojalá por aquí hay personas que te están escribiendo en el chat. Frank, Betsy dice, agradezco y bendigo las palabras de Frank. Me vienen como anillo al dedo. Em, no sé si hay más personas que quieren compartir, preguntarte. Vamos a dejar que... Estoy viendo aquí Betsy. Bueno, Betsy. Betsy Vera, ¿no? Agradezco y Ujú. bendigo las palabras de Fran. Bueno, la gran bendición de esto es que ni Betsy ni Fran están aquí. Y todo lo que está vuelve a lo mismo. Es que es la mente filiada. Estas palabras que están puestas en Fran las has puesto tú. Betsy Cristo o Vera Cristo las ha puesto en un personaje con el que sueño. Es tu propio Cristo quien habla. Cuando estamos hablando a través del personaje, amén. Estamos hablando a través del personaje, o sea, expresando un pensamiento a través de un personaje, es el actor
quien lo interpreta a través de un personaje, no lo dice el personaje, pero es que el actor se somete también a un guión y a un director. Ese director, guionista, actor es lo que somos. Nosotros estamos compartiendo todo este sueño. Entonces, cuando hay algo que resuena en ti de lo que otro personaje dice, en realidad es la conexión que estás identificando en ti, el recuerdo que estás identificando en ti. Y cuando hay algo que te chirría y te molesta, es algo de lo que te estás negando a ti mirar porque viene del mismo pensamiento, de la misma mente que tú eres. Por eso digo que es una bendición el mundo porque me muestra dónde tengo puesta la atención. Porque cuando hay algo en el mundo que me chirría, me molesta y me inquieta, soy yo, Fran Cristo, el que está proyectando eso. Entonces ahí me paro, me quedo quieto y observo y no lo juzgo. Porque si juzgo ese acontecimiento, esa experiencia, en realidad quien estoy juzgando es a mí mismo. Porque esto es como si haces una casita, un dibujo de una casita y dices, ¿qué casa más fea he dibujado? ¿A quién estás juzgando? ¿A la casita? No, al dibujante que eres tú. Entonces, si yo soy el que está dibujando el mundo y hay algo en el mundo que no me gusta y chirría, es una ocasión de oro para observarme y decir por qué, qué hay en mí que aún está alimentando esa historia. Del mismo modo que si hay algo que proyecto en el mundo con lo que me siento en paz, un personaje diciendo una frase, sea el personaje que sea, diciendo una frase, está saliendo de mi propia mente y esa es esa conexión con mi ser profundo, ese lugar de mí que está conectado con la esencia en armonía con el amor que soy y está expresando una idea a través de un personaje con el que sueño en el mundo. Es que esa es la gran liberación. Por eso nada, el mundo me puede ofrecer nada real, porque todo lo estoy proyectando tú. No hay un personaje, Frank, que haya dicho una frase bonita que te ha gustado, porque Frank no es real, lo estás proyectando tú. Y yo, todos, no yo, Frank. Frank Cristo, Vera Cristo, Antonia Cristo, lo estamos proyectando todo. Ahí está la bendición del mundo. No buscar en el mundo las respuestas, sino darme cuenta de que soy yo quien las está proyectando ahí. Y utilizo eso que llamo personajes. Fran, pero si Fran no existe, Jesús no existió. Jesús es otro símbolo, otro arquetipo del recuerdo de Dios, de la divinidad que somos, y se expresó en el mundo de la forma. Fue un elemento del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, que utilizó ese arquetipo para extender el amor de Dios en el mundo de la forma. Del mismo modo que ese arquetipo que llamamos Jesús nos está diciendo, conviértete tú en otro arquetipo. Esa identificación del personaje que tienes con Frank, conviértete en otro arquetipo y deja que el amor de Dios se exprese a través de esa identificación del personaje Frank con el que te identificas y que tu mera presencia y tus meros actos o estas palabras que estás diciendo ahora sean como un bálsamo, como un regar el terreno para que pueda germinar en la semilla del recuerdo. Esa es nuestra única función, quitarnos del medio. Es decir, o sea, yo, menos mal que no ha dado Fran esta conferencia. Menos mal, Fran, el personaje, habría dicho locuras, pero la conexión con la verdad te da esa sensación de confianza y de paz, de decir, bueno, diga lo que diga, es lo que estoy sintiendo. Y no voy a juzgar, ni voy a esperar a agradar a un público, ni a desagradar al público, simplemente a expresar. Y es mi función. Hacer lo que siento a través del corazón, que es la conexión que en el cuerpo identifico con mi Cristo. Entonces, bueno, hago eso y ya está. Pero lo estamos proyectando todos. Así que gracias, Betsy Vera, por reconocerlo. Amén. Adelante, No se te ha oído, Antonia. ¿no? No. Que digo que creo que Pepi tiene una preguntilla, porque está por aquí, y que nos quedan un par de minutillos. Nada, solamente quería agradecer al personaje que se haya puesto, se haya quitado de en medio y que nos haya mostrado a todos el reflejo del amor que somos y el recuerdo
del amor de Dios, que realmente estamos aquí y que somos uno. Y me ha encantado escucharte y toda esa experiencia que nos has contado, que nos ayuda a darnos cuenta cómo, sea lo que sea que parezca que esté aconteciendo, podemos elegir de nuevo y vivirlo desde el amor. Y bueno, te agradezco que hayas contado esa historia porque creo que hay mucha gente que, que le va a ayudar a poder elegir en las situaciones que estén viviendo, porque, como tú has dicho, no hay mayor tentación que la de una madre o un padre hacia un hijo y, y eso nos va a ayudar a darnos cuenta de que da igual, de que todos los efectos son lo mismo porque son esa proyección que tú hablas de nosotros hacia afuera y que todo lo externo solamente nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que estamos proyectando. Así que gracias. Sí. Mm. Sí, esto me recuerda al Bhagavad Gita cuando Arjuna le dice a Krishna que lleve él las riendas del carro, ¿no? Al campo de batalla. Esto es metafórico, pero cuando tú te quitas de medio y le dices a la divinidad, mira, tú lleva esto, y a ver, y llévame, y confío en ti, pues ocurren milagros. Que Ahí, si luego nos tenemos que tomar las cervezas, como decía el otro día, bueno, y hablar del tiempo o de si va a llover o no, pues lo hacemos, ¿no? Pero sí, sí. Además, yo siempre lo digo, si Jesús convirtió el agua en vino, algo tendrá el vino. Algo tendrá el vino y yo no seré el que lo niegue. No, no podemos estar nosotros poniéndonos en contra de eso. pues sí. Muchas gracias, Pepi, y muchas gracias, Fran, por tu exposición. A mí también me encantó personalmente. No es la idea que, o sea, no podía comentar más, pero me encantó siempre me encanta tu exposición, tu claridad y qué bueno que estás aquí y que bueno que nos estás acompañando en un curso de Milagros Encuentro Global 2025. Contigo despedimos esta tarde. ¿Nos quieres Y decir nos algo vemos más? prontito en la forma, nos veremos prontito en la forma, ¿no? Sí, estamos todos muy contentos, chicos, pero muy, muy contentos, porque cada maestro que está aquí, que algunos venían online y luego dijeron, ¿sabes qué? Voy a completar y me voy presencial. Hay algo importante, si estás inscrito online y tienes, ¿sabes qué hicimos en el tiempo? En el juego del tiempo hicimos dos descuentos. Teníamos un 35%, luego tenemos un 15%, para las entradas ya no hay descuento porque estamos en el último mes. Pero si por casualidad compraste en el primer descuento o en el segundo una entrada online y quieres completarla para venir presencial y vernos a todos, abrazarnos todos, aunque sea ilusoriamente, pero va a ser muy bueno, entonces tú puedes completar la parte de entrada presencial con la oferta que teníamos en el momento que tú la compraste. Eso yo se lo he dicho por allí, pero bueno, se lo repetimos por si no se acuerdan y es muy interesante porque vas a completar la entrada con un descuento que va a ser realmente representativo para ti si es que quieres hacerlo. Y de paso nos ayudas a nosotros los que estamos, entre comillas, apoyando porque alguien tiene que hacer el encuentro, alguien tiene que ir al hotel, alguien tiene que comprar la cosa, la otra, alguien tiene que hacerlo. Pues los que lo estamos haciendo, necesitamos el aporte de todos, porque nosotros todos somos los que estamos financiando este encuentro. Es un encuentro como el de la universidad o el bachillerato, ¿eh? Nos vamos a encontrar en el año, pues ese es el encuentro global. Es una cosa, va a ser divertida y nos va a encantar encontrarnos y vernos todos. Así que anímate y nos vemos con Fran también en el encuentro presencial. No solo nosotros, ¿eh? No solo nosotros estamos financiando el evento, sino que también hay empresas, si tienes una empresa y quieres colaborar porque tienes cómo hacerlo y te interesa pues apoyar esto, también puedes apoyarnos. Hay empresas como Libros UCDM que está apoyando este encuentro y le agradecemos mucho toda su gran colaboración. Libros UCDM es una empresa de España y también tiene allí su página web y tiene la mayor cantidad de libros
sobre un curso de milagros. La mayoría somos autores españoles que estamos allí. Así que gracias, Libros UCDM, por este tipo de apoyo. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Fran, de nuevo, gracias por tu workshop de hoy. Ha sido un honor tenerte. Y Gracias a todos. Gracias por ser expresiones del amor de Dios, amén. cada uno de vosotros. Igual a ti. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y que tengan feliz noche, tarde, donde quiera que estén. Chao, chao. La mayor colección de libros de Un Curso de Milagros.